Con respecto al accionar de la poesía, yo quería hacer una reflexión que se relaciona con esto, con respecto a la violencia institucional. Cuando se formó una comisión de la sociedad civil que yo coordiné para la reglamentación de la ley, de la nueva ley de violencia, acá está Susana Pastor, que la veo que ella participó como parte de la sociedad civil. Era un gran desafío porque no había antecedentes de aplicar a lo que podía ser una violencia institucional, cuando se entiende por violencia institucional las acciones, omisiones que impidan que una mujer ejerza efectivamente un derecho. Entonces, hay una cuestión previa y acá aparecen como dos organismos fundamentales o importantes en esto. Por un lado la policía, que es donde generalmente la gente recurre para hacer la denuncia, qué trato tiene, qué recibimiento, y en ese sentido se trabajó durante mucho tiempo en la formulación de protocolos dentro del Ministerio de Seguridad, que después se fueron como diluyendo, no sé, pero se había trabajado mucho. Y el tema es que en primer lugar nosotros tenemos obligaciones de los funcionarios públicos y hay sanciones por incumplimiento de los funcionarios públicos. En este sentido, una propuesta podría ser que a nivel del Poder Ejecutivo se lo reglamentara, cubriendo toda una serie de situaciones que no aparecían manifiestas, porque la nueva ley de violencia, por ejemplo, nos habla de violencia obstétrica, es decir, qué trato reciben las mujeres dentro de los hospitales cuando llegan en una situación de terminación de una... Pero también tenemos la situación cuando nuestro código reconoce el aborto no punible y se niegan, por ejemplo, en las autoridades de los hospitales a dar cumplimiento. Entonces, ¿cuáles serían los recursos que podría ser? O podría ser motivo de una nueva reglamentación específica, porque todos los funcionarios son los que deben hacer el cumplimiento de las leyes, o tendría que hacerse una propuesta legislativa tendiente a establecer estas responsabilidades con graduación de penas. Porque cualquier ciudadana, cuando va a reclamar un derecho ante cualquier repartición pública y se la niega, está casi, diríamos, en una situación de indefensión. Y esto es un terreno que tenemos que avanzar, porque el tema de la violencia intrafamiliar o violencia doméstica o en estas relaciones es algo que lleva mucho tiempo trabajándose y avanzando. En cambio, de la violencia institucional, que es una frustración cotidiana que tenemos como ciudadanas cuando vamos a reclamar un derecho, esto requiere seriamente ser reglamentado o por vía de lo que serían las estructuras de los poderes ejecutivos, o una propuesta legislativa donde efectivamente no puede ser que se hayan votado leyes y quede a voluntad de la ignorancia a veces o la mala fe de las personas con los cuales la persona que va a reclamar su derecho se encuentra que no lo puede hacer efectivo. Y esto es una cuestión realmente muy seria que exige debate, exige elaborar propuestas. Yo no las tengo algunas ideas sueltas, me preocupa, hay que seguir trabajando en esto, porque si no, esto que decimos nosotros, que los derechos tienen que ser efectivamente cumplidos, y cómo se cumplen, cómo se utilizan en la práctica estos derechos reconocidos, es a través de las personas que representan en cada repartición el hospital, la policía, la justicia, el problema de acceso a la justicia también. Entonces, todos estos temas me parece que requieren otra vuelta de tuerca para que efectivamente, porque fíjense que nosotros tenemos estructurada, nosotros tenemos una sociedad que por su estructura
estructura impide realmente la vigencia de los derechos de las mujeres e impide que las mujeres tengan una vida libre de violencia. Como se ha constituido desde que podemos decir de la modernidad, las nuevas sociedades, con esta división entre el mundo público y privado, todas estas cuestiones de las mujeres pasaron al aspecto privado y que ha sido hasta hace muy pocos años no motivo de ninguna consideración. Entonces, nosotros ahora tenemos que seguir poniendo en el tapete la necesidad que hayan estas reformas estructurales donde efectivamente no haya trabas en el entramado social que nos impide el ejercicio de nuestros derechos.